minutos. Let's party. Go for it. De Hollywood, Schwarzenegger contra Stallone. Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger sorprenden al mundo constantemente. La mayoría supone que como ambos hombres tienen músculos, carecen de materia gris. Totalmente falso. Tanto Stallone como Schwarzenegger son hombres inteligentes y creativos. Arnie es conocido por su fino olfato para los negocios y Sly por su habilidad como escritor. De hecho, Stallone ha citado a Leonardo da Vinci como su ídolo. Nacido el 6 de julio de 1946 en la ciudad de Nueva York, Sylvester Enzio Stallone tuvo una infancia difícil que comenzó con un nacimiento traumático. Durante el parto, un interno sin supervisión sujetó la cabeza del niño con sus forceps con demasiada fuerza y le cortó un nervio facial. El incidente causó los párpados y labios caídos característicos de Sly, así como un defecto del habla. El padre de Stallone, Frank, era un cantante fracasado de clubes reconvertido en peluquero. La madre, Jackie, era una corista fracasada reconvertida en vendedora ambulante de cigarrillos. Vivían en la pobreza, en la cocina del infierno, y Sly fue prácticamente ignorado por su madre y maltratado física y emocionalmente por su padre. Además, Stallone padeció de raquitismo, lo que le dejó hiperactivo y nervioso. En el colegio era un mal estudiante y solo a posteriori Sylvester se dio cuenta de que padecía un trastorno de falta de concentración. Aunque la próspera cadena de peluquerías de Frank Stallone sacó a la familia de la pobreza, Sly seguía siendo ridiculizado y objeto de las burlas de sus compañeros de clase por su manera de arrastrar las palabras y sus malas notas. Stallone respondía aprendiendo a defenderse con los puños. Su héroe era Superman, y hasta diseñó un disfraz que llevaba debajo de la ropa hasta que un cruel maestro de primaria le hizo desnudarse delante de sus compañeros de clase. En 1957, a los 11 años, Sly estaba seguro de que podía volar como su superhéroe favorito y saltó del segundo piso de la casa en Maryland a la que se había mudado la familia. Tras casi matarse, juró permanecer en tierra. Frank y Jackie se divorciaron ese mismo año y la ex señora Stallone se mudó a Filadelfia, donde más tarde Sly ambientaría su serie Rocky. Sly y su hermano menor Frank Jr. iban y venían de un padre al otro. Stallone se había convertido en una especie de delincuente juvenil y lo expulsaban con frecuencia de los colegios. Carecía de dirección, de metas y hasta había dejado atrás a su héroe de la infancia, Superman. En 1959 vio el peplum italiano Hércules protagonizado por el culturista Steve Reeves. La película cambió su vida. Este era un héroe al que podía emular sin desnucarse. Y Sly pronto empezó a hacer pesas para desarrollar mejor su físico juvenil. Hércules y Steve Reeves inspirarían a otro joven que crecía casi al otro lado del globo. El libro Guinness de los récords en su día llamaría a este niño el hombre de desarrollo más perfecto en la historia del mundo, y con el tiempo llegaría a rivalizar con Sly Stallone en el cine. Su nombre era Arnold Schwarzenegger. Arnie nació el 30 de julio de 1947 en Thal, Austria, una pequeña localidad cercana a la ciudad de Graz. Su madre era ama de casa, su padre era jefe de policía y la familia vivía encima de la comisaría. El padre de Arnold era un severo católico que le enseñó a su hijo la importancia de la autodisciplina y la confianza en sí mismo. En 1953, a los 6 años, Arnold fue a ver al campeón de natación Johnny Weissmuller, famoso por interpretar a Tarzán en el cine, que inauguraba una piscina municipal. El físico de Weissmuller impresionó al joven Arnold, que empezó a tomar parte en deportes. Con la esperanza de que Schwarzenegger se convirtiera en jugador de fútbol de talla mundial, el padre de Arnie alentó el interés del niño por los deportes. Pero a los 13 años, Arnold estaba buscando un modelo de conducta, no una carrera, y adoptó tanto a los héroes del cómic como a las figuras de la mitología teutónica.
Hércules era uno de los personajes favoritos e idolatraba a actores como Reg Park y Steve Reeves, que lo habían interpretado. Cuando Arnold empezó a coleccionar revistas de halterofilia, se dio cuenta de que nunca sería un buen jugador de fútbol. En lugar de eso, empezó a hacer ejercicio y a fortalecer su cuerpo al tiempo que soñaba con llegar a mudarse a Estados Unidos, una nación plena de oportunidades. Mientras, en Estados Unidos, Sylvester Stallone también estaba desarrollando su cuerpo. A los 13 años ya tenía bíceps de 40 centímetros. Además, ejercitaba su mente leyendo más. Pero su hiperactividad le impedía sacar buenas notas, mientras que sus travesuras y su comportamiento reprensible hacía que lo expulsaran de todos los colegios de la ciudad. De hecho, en 1961, sus compañeros de clase lo eligieron como quien más posibilidades tenía de acabar en la silla eléctrica. Un año más tarde, Sly intentó trabajar con su padre en una peluquería, cortando el pelo a las señoras, pero huelga decir que ese nuevo proyecto no duró mucho. En su lugar se matriculó en el Instituto Menor, una institución privada para jóvenes conflictivos en el que destacó como atleta. Pese a su popularidad, sus notas seguían siendo malas y, tras graduarse, tuvo dificultades para encontrar una universidad que lo aceptara. La única que lo hizo fue una en Suiza, donde prometía en arte y literatura. A Sly también le picó el gusanillo de la actuación cuando tomó parte en una producción estudiantil de Muerte de un viajante en el papel de Biff. La cerrada ovación que recibió le dejó algo muy claro. Sylvester había encontrado su vocación. Arnold Schwarzenegger también había encontrado la suya, el culturismo, y en 1961 Kerr Marnell, un antiguo Mr. Australia, le invitó a entrenar en la Unión Atlética de Graz. Arnold hacía ejercicio todos los días de la semana y tomaba esteroides anabólicos para ayudarse a esculpir su cuerpo a la perfección. A los 17 años se presentó a su primera competición y quedó en segundo lugar. En 1965, Schwarzenegger se incorporó al ejército austríaco para cumplir con un año de servicio obligatorio, pero se ausentó sin permiso para participar en el certamen de Mr. Europa Junior. Eso le costó una semana en el calabozo, pero valió la pena. Ganó la competición. Aunque no estaba compitiendo, Sylvester Stallone siguió ejercitándose y fortaleciendo sus bíceps. En 1967 se matriculó en la Universidad de Miami para estudiar arte dramático. Pero sus profesores opinaron que no tenía talento por mucho que se esforzara en escena. Sly incluso empezó a escribir su propio material, pero todo fue en vano. Rechazado y abatido, volvió a Nueva York, pero se negó a renunciar a su sueño. Aunque siguió escribiendo, se presentaba a audiciones para cualquier papel disponible, pero era rechazado constantemente. En 1970, el aspirante actor estaba sin techo. Por contraste, Arnold supo abrirse camino añadiendo el título de Mr. Alemania a su lista de premios de culturismo. Pero con el aumento de sus músculos también desarrolló un ego desmesurado que le afectó en algunas de sus primeras competiciones. Le dije que estaba demasiado gordo. No le gustó. Tenía mucho amor propio. Tras eso se fue a Florida y se inscribió en el concurso de Mr. Universo. Frank Zane, que era de mi estatura y peso, muy profesional, le ganó. Arnold fue lo bastante hombre como para volver aquí y admitir lo que le había pasado. Y dijo: Vince, ahora te entiendo. Pese a perder en su primer intento, Arnold perseveró y en 1967, a los 20 años, se convirtió en el Mr. Universo más joven de la historia. Le llevaron a Estados Unidos, la tierra de sus sueños, y se instaló en Santa Mónica, California, considerada entonces como la meca del culturismo. Allí se entrenó en el gimnasio Gold y en el Vince, y lo simultaneó con la publicidad y apariciones personales. Pero muchos creyeron que había llegado a la cúspide de su carrera. No creí que tuviera madera porque no demostraba el empuje que yo consideraba necesario. Sin embargo, poseía un empuje germano, lento y tesonero, al venir todos los días y poner mucho.
Al darse la gran vida en Estados Unidos, Schwarzenegger se aficionó a lo que él llamaba el espíritu americano. Comercializó la venta por correo de productos para culturistas bajo el nombre de Arnold Strong. Las ganancias fueron invertidas en bienes inmuebles. A raíz de eso, Arnold Schwarzenegger era millonario a los 20 y tantos años antes de hacer una sola película. En 1970, tanto Arnold como Sly Stallone hicieron sus primeros filmes, aunque ninguno de los dos tuvo un debut prometedor. Acuciado por la falta de dinero, Sly aceptó un papel en una película de porno blando titulada Fiesta en casa de Kitty Starr. Tras su éxito en Rocky, la película fue reestrenada como El semental italiano. Continuó haciendo audiciones y consiguió algunos papeles teatrales secundarios, pero ninguno que hiciera que repararan en él. Mientras trabajaba en el teatro, Sly conoció y se enamoró de una aspirante actriz llamada Sasha Shah y empezaron a vivir juntos. Stallone continuó escribiendo y buscando papeles. Pronto consiguió uno en una obra titulada Score, que le exigía desnudos en escena. Eso no suponía un problema para Sly, y los productores se sorprendieron al descubrir que el joven tenía un buen cuerpo y algo de talento. Pero también hizo algunos papeles para la pantalla, incluyendo el de un atracador del metro en Bananas, de Woody Allen, y una aparición en Clute protagonizada por Jane Fonda, en la que su nombre no figura en los créditos. Sin dejar de escribir, Sly vendió algunos guiones menores a las televisiones y desarrolló un corto titulado Horses, que confiaba en que fuera su tarjeta de visita en la industria. Le valió un papel en Black Jackets, Días Felices, un modesto drama sobre una pandilla de delincuentes juveniles en los años 50. Con Perry King y Henry Winkler como protagonistas, Sly tomó parte activa en el filme escribiendo los diálogos de sus escenas. Pero tardaría 2 años en ser estrenado. Tras casarse con Shash, la pareja hizo las maletas y se mudó a Hollywood, donde Sly esperaba tener éxito. Pero salvo pequeñas apariciones en series de televisión como Kojak y Police Story, el trabajo escaseó. Stallone incluso se planteó abandonar la lucha cuando fue rechazado como extra para El Padrino 2. Pero había un papel que deseaba a toda costa, el de un culturista en Stay Hungry de Bob Rafelson. Lamentablemente el papel fue para Arnold Schwarzenegger. En 1970, Arnold hizo realidad la fantasía de su vida interpretando a uno de sus héroes míticos en Hércules en Nueva York. Anunciado como Arnold Strong y junto a Arnold Stang, causó impacto aunque le doblaron la voz. Trabajé poco tiempo con Arnold, justo antes de que empezara a hacer las películas de Conan. Creo recordar que antes de eso había hecho un film titulado Hércules en Nueva York. En aquella época su acento estaba pero muy austriaco. Y como eran aficionados a la historia, sabían que Hércules no era austriaco. Así que hicieron lo que suelen hacer en esos casos. Buscaron a un estadounidense para que le doblara la voz. Pero resultó un tanto ridículo porque el tipo al que consiguieron sonaba como un locutor del centro del país. Parecía que estaba vendiendo coches de ocasión en un anuncio y no se ajustaba a la imagen de Arnold. Así que muy prudentemente se dio cuenta de que si iba a convertirse en una gran estrella, tendría que hacerlo con su propia voz. Pero la actuación estuvo subordinada a las competiciones de culturismo de Arnold a principios de los 70. Participó en los concursos de Mr. Universo, Mr. Mundo y Mr. Olympia antes de retirarse del deporte en 1975. Pero no sería durante mucho tiempo. En 1980 volvió a ganar el título de Mr. Olympia y pasó a coproducir tanto las competiciones de Mr. Olympia como las de Mr. Universo. En 1972, Arnold conoció al fotógrafo George Butler, que le planteó la idea de hacer un libro y una película sobre la competición de Mr. Olympia de Schwarzenegger. El resultado fue Pumping Iron, un éxito editorial y una película de gran popularidad que hizo una superestrella del carismático Arnold. Starring the one and only Arnold Schwarzenegger. Well, I have not been beaten for the last 7 years. Pumping up, pumping iron.
You'll witness their months of preparation and pain. No, it aches, and if I fall down, I have no fear of fainting in the gym. Their moments of pleasure. What must your special woman look like? It really doesn't matter. I like them with black hair, with brown hair, with red hair. You'll experience the final excitement as they compete for the most coveted of all titles, Mr. Olympia. If you want to be a champion, you cannot have any kind of an outside negative force coming in and affect you. El filme pormenorizaba la competición de Schwarzenegger con compañeros culturistas como Lou Ferrigno y mostraba las técnicas de Arnie para poner nerviosos a sus contrincantes. Pero años más tarde, Ferrigno, que encontró el éxito en su papel televisivo de Hulk, la masa, se hizo amigo de su antiguo rival y asistió a muchos de los estrenos de la estrella. Nos conocemos desde hace mucho y me alegra verlo hacer películas de acción porque siempre me entretienen. Pumping Iron también fue importante porque borró el estereotipo negativo que rodea al deporte del culturismo. Hasta ese momento la idea que se tenía era que los halterófilos y los culturistas eran homosexuales. Pero el trabajo de Butler y el atractivo sexual de Arnold entre las mujeres cambió todo eso. A la par que seguía fortaleciendo su cuerpo, Arnold también se esforzó en desarrollar su mente. Escribió sus propios libros sobre halterofilia y entrenamiento, además de estudiar ballet. También se licenció en ciencias empresariales y fue elogiado por su sagacidad en ese campo. Arnold es una persona interesante en muchísimos aspectos. Mucha gente ve su enorme cuerpo, su inmenso pecho, sus enormes brazos y de inmediato se impresionan con su fuerza física. Por lo tanto, dan por sentado que no puede ser inteligente, pero en efecto lo es. En 1973, Schwarzenegger volvió a la interpretación con un pequeño papel en Un largo adiós. A este le siguió un papel importante junto a Jeff Bridges y Sally Field en Stay Hungry. Arnold recibió críticas muy favorables por su papel y ganó el Globo de Oro como mejor actor novel. Schwarzenegger siguió camino a la cima. Sylvester Stallone aún seguía luchando. Tuvo un papel importante en La carrera de la muerte del año 2000 de Paul Bartel, una película de acción del productor Roger Corman. Here he comes, Machine Gun Joe, loved by thousands, hated by millions. Interpretando a Machine Gun Joe, Stallone estuvo hilarante cuando competía con David Carradine en una carrera campo a través, en la que los ganadores se determinaban por el número de víctimas a las que atropellaban. Yes, sirree! A clean hit, a perfect hit, and no pain for the target. Pero eso quedó eclipsado por su mayor éxito, el filme que lo convertiría en una superestrella y aseguraría su futuro como actor taquillero. You believe that America is the land of opportunity. Apollo Creed does. And he's going to prove it to the whole world by giving an unknown a shot at the title. That unknown is you. It's the chance of a lifetime. You can't pass it by. He says to me, you weren't born much of a brain, you know, so you better start using your body, right? So I've become a fighter. El guión titulado Rocky pronto se convirtió en la propiedad más cotizada de la ciudad, y todos los estudios importantes intentaban conseguirla. La acabamos muy rápido. La primera no fue lo que el público vio en la pantalla. Era tosca y rudimentaria, pero tenía corazón. El guión sentía sus latidos. Pum, 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 pum. Estaba viva y sabía que era buena. You know, I've been coming in for 6 years, and 6 years you've been sticking it to me. I want to know how come. You want to know? I want to know! Pero Stallone había escrito la película para sí mismo y se negaba a venderla a menos que se le garantizara el papel protagonista. Mi carrera estaba en un punto muerto cuando dependía exclusivamente de que otros me proveyeran de guiones en los que pudiera actuar. Pero empecé a pensar, nadie me está proveyendo el tipo de cosas que quiero hacer, así que ¿por qué no lo intento? Lo peor que puede pasar es que fracase. Finalmente, United Artists accedió al acuerdo y Rocky entró en fase de producción. Creo que en aquel momento estaban recién casados. Sasha estaba embarazada y no tenían un céntimo. Y alguien estaba dispuesto a comprar aquel guión por un dineral, y él se negó. Dijo, la hice para mí como un sastre hace su propio traje.
Admiré sinceramente su valor y aún lo admiro. Rocky tocó la fibra del público estadounidense y se convirtió en uno de los mayores éxitos del año, ganando un Oscar a la mejor película. Stallone fue nominado como mejor actor y por el mejor guión original, pero su decepción por no ganar se vio compensada por el nacimiento de su hijo, Sage Moonblood. Todo parecía ir bien. Creo en las colisiones cósmicas, cuando todas las fuerzas se unen, y pienso que fue uno de esos momentos poco frecuentes en los que todo cuaja y resulta perfecto. Pese a su éxito, Stallone se deprimía mientras buscaba su siguiente proyecto. Uno de los papeles que rechazó fue Superman, su héroe de la infancia. Curiosamente, su rival, Arnold Schwarzenegger, también fue considerado para el papel. Pronto, uno de los antiguos guiones de Stallone, La cocina del infierno, fue comprado por la Universal. El filme, que retuvo en castellano su título original, volvió a darle a Sly un papel protagonista y su primera oportunidad como director. You got a lot of style for a guy with pigeon stuff on your shoulder, Cosmo. That's fifth! And that's what we are! Every guy in here! A fifth! 1/5! Ese mismo año, Stallone también escribió y protagonizó Fist, un drama sobre los problemas de un sindicato de transportistas. In the 30s, he fought company goons and Pinkertons. And he built a union. A union that became a fist. Como siempre, Stallone era vehemente con su proyecto. Believe it or not, these riots were usually fought over something as insignificant as a 10-cent raise. I mean, you really don't realize the impact of the history that's trying to be documented here. When we charge down that street with those axe handles, you know what you're charging for is really your life. I would rather die, and that's what these guys do. We would rather die than go on like this. A newsreel. A scene from Fist. Ni La cocina del infierno ni Fist fueron grandes éxitos para Sylvester, así que en 1979 el actor volvió al papel que le había dado la fama. Rocky II. The story continues. I want the whole world to see me destroy this man after 2 short rounds. Rocky, do you think you have a chance this time against Apollo? I don't know, it looks pretty bad. Rocky II reunió al reparto original y mostraba al boxeador Balboa enfrentándose nuevamente a Apollo Creed en el ring. Stallone tomó las riendas de la dirección de esta meritoria continuación que supuso otro éxito para la estrella. Lamentablemente, la vida privada de Stallone estaba sumida en el caos. Había estado flirteando con otras mujeres y Sasha quería divorciarse. Durante este periodo nació su segundo hijo, Sergio, pero ambos padres quedaron consternados al descubrir que el nuevo miembro de la familia era autista. Con los años, Stallone pasaría mucho tiempo con su hijo, a la par que trabajaba incansablemente para recaudar dinero y promover los estudios sobre esta penosa enfermedad. En 1981, Sly se uniría a Billy Dee Williams en el filme de suspense Los halcones de la noche. También salió por poco tiempo con la modelo convertida en actriz Susan Anton antes de conciliarse con su esposa Sasha en el plató de su drama bélico Evasión o Victoria. Sly se vio nuevamente en la necesidad de conseguir un éxito, así que en 1982 escribió, dirigió y protagonizó Rocky III. That could happen to any fighter. You got civilized. Don't hit a sucker, no statue. Give him guts. You know, you got a big mouth. Why don't you come out and close your mouth, boy? Come on.
En esta ocasión, el campeón se enfrenta a su mayor reto hasta ahora, el duro y violento Clover Lang, interpretado a la perfección por Mr. T. También protagonizó Acorralado, la primera aparición en la pantalla del veterano de Vietnam, John Rambo. El violento filme que presenta al injustamente acosado Rambo vengándose en un pueblo pequeño resultó ser otro gran éxito para el actor. John Rambo, one man who's been pushed too far. You're finished! Sylvester Stallone. This time he's fighting for his life. First Blood. Le llovieron las ofertas, incluyendo una para protagonizar Cotton Club y otra para escribir, dirigir y protagonizar El Padrino 3. En lugar de eso, Stallone dirigió a John Travolta en la continuación de Fiebre del sábado noche, titulada La fiebre continúa. Fue un fracaso de crítica y taquilla, al igual que el filme de 1984 Rhinestone, que es considerada como el mayor bochorno en la carrera de Sly. Ese mismo año, Arnold Schwarzenegger actuaría en su papel emblemático. Arnie había adquirido experiencia como actor, coprotagonizando Cactus Jack con Kirk Douglas. En la película para la televisión La historia de Jane Mansfield, Arnie interpreta a Mickey Hargitay, junto a Lonnie Anderson, que encarna a la famosa actriz y sex symbol. Bueno, hice una película para la televisión en 1980 con un entonces adolescente. Creo que ambos lo éramos, Arnold y yo. Arnold Schwarzenegger interpretó a mi marido, Mickey Hargitay, y yo a James Mansfield. Fue la primera película para la televisión que protagonicé, y él fue un auténtico encanto. En su vida privada, Arnold había conocido a la periodista miembro del clan Kennedy, Maria Shriver, en un encuentro fortuito, y ambos enseguida congeniaron. Pronto empezaron a salir con regularidad. En 1982, Schwarzenegger aceptó un papel hecho a su medida, el personaje fantástico Conan el Bárbaro, nacido de la imaginación de Robert E. Howard. Con su imponente físico y acento extranjero, Schwarzenegger estuvo perfecto como el héroe que combate contra las fuerzas del mal del Tulsa Doom de James Earl Jones. Cuando llegó aquí interpretó a un Conan acertado, pero la gente dijo que no era un buen actor. Eso no tuvo importancia. Estuvo totalmente convincente. Y ahora que hace papeles más difíciles con Danny DeVito, haciendo comedia ligera también resulta convincente. Y se ha convertido en un actor estupendo. Tanto éxito tuvo este filme que Arnold lo retomó 2 años más tarde con la continuación Conan el Destructor, que prosiguió la historia del héroe bárbaro. Conan, a destroyer. Schwarzenegger festejó su nuevo estrellato convirtiéndose oficialmente en ciudadano de Estados Unidos y continuando su relación con Maria Shriver. En 1984, mientras Stallone fracasaba con Rhinestone, Arnold le tocó la lotería protagonizando el clásico de ciencia ficción de James Cameron, Terminator, un papel que había nacido para interpretar. Arnold encarnó a un imparable cíborg del futuro mandado de vuelta al pasado para matar a Linda Hamilton antes de que dé a luz al guerrillero destinado a salvar a la humanidad. I'm here to help you. I'm Reese, DN 38416, assigned to protect you. You've been targeted for termination. What does it want me? Why me? El filme fue un gran éxito y convirtió a Schwarzenegger en un inmortal del cine gracias a su famoso Volveré. La frase que todo el mundo siempre me pide que repita es volveré. Di esa frase, venga. Bueno, y si la digo al final de un discurso, si doy un discurso que ni siquiera tenga que ver con el cine, sino sobre el tema que sea, y digo volveré, el público chilla. Con sus honorarios por película duplicados en el acto, Arnold era ahora promocionado como una de las mayores estrellas del cine de acción, eclipsando a su rival Sylvester Stallone, que necesitaba un éxito urgentemente. Tras divorciarse de su esposa, Stallone empezó a salir con una escultural actriz llamada Brigitte Nielsen.
Nielsen había hecho el papel protagonista en El Guerrero Rojo, un filme de 1985 basado en otro personaje fantástico de Robert R. Howard. En esta superproducción, e interpretando un papel que recordaba a su Conan, estaba ni más ni menos que el rival de Sly, Arnold. Pero Nielsen siguió estando más interesada en Stallone, especialmente cuando le dio un papel en Rocky IV, el capítulo más reciente de la franquicia. En esta ocasión, Rocky se suma a la Guerra Fría, enfrentándose al imponente boxeador Iván Drago en su país natal, la Unión Soviética. Esto proveyó a Sly del éxito que necesitaba cuando los fans acudieron a los cines para ver pelear a Rocky una vez más. Nuevamente en el papel de Adrian estaba Talia Shire, que disfrutó volviendo a hacer pareja con Stallone. Me hizo recordar los viejos tiempos, porque le tengo mucho cariño a Sylvester. Y es extraordinario el camino que ha seguido. Volver a verlo, bueno, era un chico encantador y sigue siendo un hombre encantador. Pero vamos, es una transformación extraordinaria. El director de Terminator, James Cameron, trabajó en el guión de Acorralado segunda parte, que llegó a las salas el mismo año que Rocky IV. Un éxito aún mayor que la original. La película sitúa a Rambo de vuelta en el sureste asiático para rescatar a prisioneros de guerra desaparecidos en acción. Sylvester Stallone is back. Con esos dos filmes y su reciente matrimonio con Brigitte Nielsen, Sly estaba de vuelta en la cumbre. No es que Arnold fuera a renunciar a su posición como la máxima estrella del cine de acción. En 1985, el culturista encabezó el reparto de Commando, un intenso filme sobre el retorno a la acción de un soldado retirado. Esta película trata en esencia de un padre que intenta salvar a su hija y recuperarla. Ese es el argumento. Y da la casualidad de que estoy preparado mental, psicológica y físicamente para hacerlo. Al año siguiente, Schwarzenegger se casa con su novia de muchos años, Maria Shriver, en una ceremonia de altos vuelos. Pero pese a convertirse en miembro del clan Kennedy, Arnold mantiene sus ideas políticas republicanas e incluso participa en la campaña presidencial de George Bush. He's walking all over the place. He's even been to my house. First you bust him up real good. Public and messy. Everybody should know what you get when you kick in my door. También volvió a la pantalla con Ejecutor, interpretando a un antiguo agente del FBI que como agente encubierto intenta detener a un peligroso criminal. A continuación se unió al antiguo coprotagonista de Sly Stallone, Carl Weathers, y al luchador Jesse Ventura en el suspense de ciencia ficción Depredador. Has ever been on Earth before. We cannot see it, but it sees the heat of our bodies. It's picked the wrong man to hunt. He is the ultimate warrior. He must become the very spirit of the Predator. Arnold Schwarzenegger in Predator. Schwarzenegger ya era una de las mayores estrellas del mundo. Se ganó un lugar en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1987. Fue nombrado Estrella del Año por la Asociación Nacional de Dueños de Salas de Cine y se convirtió en un símbolo sexual para las mujeres en todas partes. La ciencia ficción siempre pareció portarse bien con Arnold, así que aceptó el papel principal en Perseguido, basada en la novela de Stephen King. I'll be back. El filme, que gira en torno a un programa concurso futurista, cuenta con la adecuada actuación de Richard Dawson como el demente presentador del programa. Sensational. Perfect contestant. I want him. Arnold Schwarzenegger is the running man. En 1988, los dos estrenos más importantes de Arnold lo emparejaron con comediantes. How do you Soviets deal with all the tension and stress? Vodka. Schwarzenegger interpretó a un agente de policía ruso que se une al agente de Chicago Jim Belushi en la trepidante Dango Calor Rojo. I have a brother
Mientras que en Los gemelos golpean dos veces, junta a Arnie y a Danny DeVito como, bueno, aunque parezca mentira, gemelos separados al nacer. My name is Julius. I'm your twin brother. Obviously. The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror. Only their mother can tell them apart. Twins. Bajo la dirección de Ivan Reitman, Schwarzenegger estuvo encantado de probar su poder interpretativo con la comedia, algo nuevo para la estrella. Who are you? Vincent's brother. We're twins. That's right. Twins. Bueno, nos divertimos de lo lindo, sin duda. Cada día era, bueno, una experiencia festiva. Arnold llegaba al plató con ansias de hacer una comedia, y todos los días entraba al plató, en fin, mirándonos a Iván o a mí diciendo, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? Pero mientras Arnie se rió pensando en las regalías, Stallone pasaba por más altibajos en su carrera. 1985 había sido un buen año para la estrella. 1986 sería diferente. Los rumores de que su mujer se estaba acostando con su coprotagonista de Superdetective en Hollywood 2, Eddie Murphy, acabó con la amistad entre Sly y el comediante. Nielsen en realidad estaba saliendo con el director del filme, Tony Scott, así que Stallone se divorció de la actriz en 1988. A continuación, iniciaría una relación de rupturas y reconciliaciones con la modelo Jennifer Flavin, que duró varios años hasta que finalmente contrajeron matrimonio en 1997. Did you use unnecessary deadly force? I used everything I had. Do you know you have an attitude problem? Yeah, but it's just a little one. Stallone volvió a entrenar para poner su cuerpo en forma y escribió y protagonizó el descarnado suspense Cobra, que gozó del favor de sus fans pese al vapuleo de la crítica. Stallone is Cobra. You never had anything, so you have nothing to lose. All I want to do is hurt him, cripple him, get him off the table. All I care about is you. You're my boy, do you understand? En 1987 volvió a hacer turno doble con Joe el Halcón, que giraba en torno a un transportista vagabundo que toma parte en una competición de pulsos. Un plagio absoluto de Rocky, el filme fue un fracaso de taquilla. I want you to come with me to help me lead the team. What do you say, John? Put in my time. Precisando nuevamente de un éxito, Stallone volvió como Rambo 3, pero a estas alturas el público se había cansado del personaje. Nadie se había cansado de Arnold Schwarzenegger, que estaba celebrando su increíble éxito y el nacimiento de su hija Catherine. En 1990, la estrella volvió al género de la ciencia ficción con Desafío Total, una emocionante historia sobre un hombre con falsos recuerdos que viaja a Marte para descubrir su pasado. Arnold también protagonizó Poli de guardería, interpretando a un agente que trabaja encubierto como maestro. Uno de los actores más ocupados del mundo, Arnold, trabajó en obras benéficas como las Paralimpiadas y los Juegos de los Centros Urbanos. También fue nombrado presidente del Consejo del Presidente para la Buena Forma Física y los Deportes. Entretanto, Stallone tuvo algo de éxito con sus estrenos de 1989. Tango y Cash lo emparejó con su fornido colega Kurt Russell, mientras que encerrado vio a Sly en prisión bajo el dominio tiránico del alcaide Donald Sutherland. En 1990 Stallone volvió a interpretar a Rocky Balboa en Rocky V, que protagonizó con su hijo Sage. Pero al igual que con su personaje Rambo, el público se había cansado del boxeador, especialmente porque la más reciente entrega lo presentaba de vuelta a una situación de miseria. En 1991 Stallone siguió el ejemplo de Schwarzenegger y probó hacer comedia. Dirigida por John Landis, Oscar Quita las Manos presentaba a Sly como un gángster que intenta reformarse. El filme recibió algunas críticas buenas, pero cayeron en el olvido cuando Stallone dejó caer su siguiente bomba sobre el confiado público. Alto o Mi madre dispara emparejó a Sly con la guerrera Estelle Getty de Las Chicas de Oro en una película increíblemente mala sobre un agente y su dominante madre. Parecía que los intentos con la comedia de Stallone no estaban a la altura de los de Arnie. Pero aunque seguían rivalizando en la pantalla, en la vida real eran muy amigos, y en 1991 se convirtieron en socios. Now my next partner, ladies and gentlemen, Sylvester Stallone. Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis y Demi Moore se unieron para crear la cadena de restaurantes Planet Hollywood.
Con sus temas sobre la ciudad de Oropel, cada Planet Hollywood tenía expuestos objetos de interés del cine para que los admiradores se maravillaran. Con mucho éxito al principio, las franquicias del Planet empezaron a aparecer en todas las ciudades importantes a las que las estrellas se presentaban para promocionar el negocio. Nos divertimos mucho cuando vamos a esas aperturas porque hacemos algo que nos encanta. Amamos este negocio. El negocio de los restaurantes es genial. Tenemos una cadena de restaurantes única porque ofrece mucho más que simple comida. Tenemos mucho entretenimiento, objetos de mucho interés y todo eso. Me demuestra que de alguna manera el genio de Robert L. y Keith Beach, que fueron los creadores de esto, aprovecharon un filón que había estado improductivo durante mucho tiempo y simplemente se disparó. Lamentablemente, con posterioridad, la cadena de restaurantes perdería el interés del público, haciendo que las ganancias cayeran en picado. En 1991, Arnold Schwarzenegger volvió a reunirse con el director James Cameron en Terminator 2, El juicio final. Con Linda Hamilton nuevamente en el papel de Sarah Connor y Edward Furlong en el de su joven hijo, en el filme vemos que el cyborg de Arnold es el bueno y es enviado a través del tiempo para proteger a la madre y al hijo del letal Terminator nuevo, el T-1000, encarnado por Robert Patrick, un robot que cambia de forma hecho de metal líquido. En el primer Terminator vimos esta despiadada máquina, un Terminator que no sentía dolor, que podía imitar la voz de cualquiera, que mataba y era capaz de reensamblarse si se averiaba. Era un personaje exuberante. En este Terminator hay un nuevo modelo, el T-1000. Ese Terminator tiene muchas más capacidades. Yo me convierto, en cierta forma, en la máquina desfasada en este filme. Y el nuevo Terminator, con esas nuevas capacidades, es mucho más amenazador. Con los efectos especiales más novedosos y una gran historia, Terminator 2 fue un gran éxito. Estableció a Cameron como uno de los principales directores de Hollywood y consolidó la posición de Arnold como el héroe de acción número 1. Resuelto a superarse, en 1993, Arnold hizo una de sus películas más importantes hasta la fecha. El último gran héroe tenía la intención de parodiar el género, pero al final resultó ser uno de los mayores fracasos de la filmografía de Arnold. Con todo, Schwarzenegger atrajo la atención del público, algo que Sly estaba intentando recuperar. En una vuelta al género de acción y aventura, escribió y protagonizó Máximo Riesgo en 1993, además de tantear el terreno de la ciencia ficción que tan útil le había sido Arnie con el filme Demolition Man. Pero conforme progresaba la década, Stallone se veía incapaz de conseguir los ingresos de taquilla que había tenido en el pasado. Ni El especialista ni Juez Dredd tuvieron el impacto que la estrella esperaba, aunque continuó teniendo una enorme popularidad en el extranjero. Esto no le impidió seguir con su trabajo con fines benéficos, incluyendo su participación en un torneo de golf a beneficio de la AFI. ¿Por qué está ayudando a la AFI? Bueno, seamos realistas. Es una manera de fomentar el futuro de la industria en el sentido de que los jóvenes estudiantes y la gente que se está abriendo paso en ella tengan una oportunidad, que estén probablemente mucho mejor que nosotros cuando empezamos y puedan comprar quizás nuevo equipo, desarrollar nuevas técnicas, contratar mejores profesores, vamos, mejoras en todos los aspectos y que también dispongan de más dinero para financiar las películas de los estudiantes, así que creo que es una alternativa muy positiva. En 1994, Schwarzenegger tuvo otro gran éxito con Mentiras arriesgadas, un suspense de acción de gran presupuesto inspirado en uno de los personajes más imperecederos del género. La inspiración para la película surgió de que a ambos nos encantaban los filmes de James Bond, pero los del James Bond original, de cuando eran grandes y elegantes, y las cosas mecánicas y los efectos especiales y los especialistas y todo era enorme, a gran escala. Y la comedia también era divertida. Queríamos hacer algo así, pero para los años 90. Pero al igual que las de Stallone, las restantes películas de Arnold en los años 90 fueron malas. Todo formaba parte del riesgo. Los héroes de acción siempre han visto subir y bajar sus carreras como la marea. Cuando la carrera de Arnold Schwarzenegger parece ir declinando, la de Bruce Willis se está recuperando. Incluso Sylvester Stallone, que iba de fracaso en fracaso, parece estarse recuperando. Así que las carreras sufren altibajos naturales. Otras estrellas nuevas estaban sustituyendo a Arnie y a Sly como los favoritos del público, entre las que se encontraban Jean-Claude Van Damme. Creo que es genial
casi como un sueño hecho realidad, poder estar entre grandes estrellas de cine como Sly, Arnold y Bruce Willis, por supuesto. Y Antonio Banderas, que protagonizó Asesinos junto a Stallone. ¿Disfrutó trabajando con Stallone? Sí, fue muy agradable. Nos llevamos estupendamente bien. Es un hombre muy generoso. Tiene mucho sentido del humor y es fantástico. Nos lo pasamos muy bien. Sly volvió a intentar atraer al público con su emocionante Pánico en el túnel. Pero en 1997 se vio a la estrella en Cannes pidiendo disculpas por los últimos 10 años de su carrera. ¡Viva la France! Hizo algo novedoso protagonizando Copland, un intenso drama en el que interpretaba a un sheriff de un pueblo pequeño convulsionado por el escándalo. Compartiendo cartel con pesos pesados como Robert De Niro y Harvey Keitel, Sly engordó varios kilos para dar una imagen más convincente de un agente del orden cansado y hastiado de la vida. Arnie, por su parte, encabezó el reparto de 2 comedias sin pizca de gracia. La primera, Junior, presentaba a la estrella como el primer hombre embarazado del mundo, mientras un padre en apuros le enfrentó con el comediante Sinbad en un intento de comprarle a su hijo un juguete especial por Navidad. Eliminador fue una vuelta al género de acción con la historia del mejor programa de protección de testigos. Coprotagonizada por Vanessa Williams, la producción demostró que Schwarzenegger no había perdido nada de su encanto. En 1997, Arnold se unió a la franquicia del Paladín de la Capa, interpretando a Mr. Freeze junto al Caballero Negro de George Clooney en Batman y Robin. Pero los críticos y el público le hicieron el vacío y Arnold se encontró recibiendo miradas gélidas de los fieles admiradores de Batman. Con el inicio del nuevo milenio, ambas estrellas siguieron encabezando los repartos de filmes prominentes, como Get Carter y El fin de los días, y aún rivalizando por hacer buena taquilla al cabo de tantos años. Aunque el cine de acción ha cambiado con los años, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone siguen siendo estrellas de primera en ese campo. Con su emblemático papel en Rocky, Sly continúa impresionando a actores del género de hoy en día. ¿Películas de acción estadounidenses? Sí. Pienso... De inmediato... Quiere que lo diga. Pienso en Rocky. Sí, en Rocky. Porque no tiene croma ni efectos por ordenador. Y con sus muchos papeles, Arnold Schwarzenegger ha pasado a formar parte del panorama cultural de Estados Unidos. Schwarzenegger es extranjero como Char Wayé, como yo mismo, como lo han sido tantos otros, pero Schwarzenegger ha pasado a formar parte de este país. Ya nadie lo considera extranjero. Forma parte de la historia estadounidense. Y eso para muy pocas veces. Juntos, estos dos imponentes culturistas han sido rivales en la pantalla y socios fuera de ella, aunque Schwarzenegger hace tiempo que vendió su cartera en Planet Hollywood. En 1997 parece que se declaró a un posible ganador de entre los dos rivales. La revista británica Empire clasificó las 100 estrellas de cine más destacadas de todos los tiempos y colocó a Arnold Schwarzenegger en el puesto 20. El pobre Sly Stallone se encontró en el puesto 92. Sin embargo, ambos hombres siguen siendo amigos y seguros de sí mismos porque sorprenden constantemente a sus admiradores con su inteligencia y sus músculos. Son los mismos que esperan con impaciencia que sus estrellas favoritas vuelvan para liquidar a los malos. Thank you very much. Thank you. And I'll be back. Thank you. Y engalanen la pantalla como dos de los mayores rivales de Hollywood.